a servir, digamos, como un apoyo lo más significativo que se pueda para cualquiera de esas dos tareas. Hoy puntualmente en la lectura que vamos a compartir hoy van a ver ustedes que ya aparece explícitamente el nombre de Hobbes, ya aparece Rousseau discutiendo directamente con Hobbes, entonces eso para quienes elijan hacer el diálogo, entiendo yo que les puede llegar a servir lo que leamos hoy. De todos modos, lo que les decía, falta cerca de un mes. Se las quiero ir anunciando para que ustedes vayan pensando en soledad o con alguien más cuál de las dos tareas quieren hacer. Bueno, a ver si yo comparto. Esperen que cierro el reproductor de música porque no quiero que se nos meta nada raro. Ahí está. ¿Tengo alguna voluntaria o algún voluntario para leer? ¿O quieren que lea yo y ustedes explican, como terminamos haciendo la clase pasada? Yo les ofrezco dos posibilidades. Si yo no leo, puedo ayudar a explicar. Si yo leo, no explico nada. Explican ustedes. Esas son las dos opciones. Que la segunda no está nada mal. Díganme cuál es la primera palabra que se ve, si es que estoy compartiendo bien la pantalla. Discurso. Bien, bien, esta es la puerta de entrada al discurso. ¿Quieren que les lea yo? Yo voy a leer de corrido, no voy a ir frenando tanto, pero ustedes me pueden frenar, ¿ok? Y lo que les digo siempre, si alguna palabra no se comprende, no la dejemos pasar, que sea una lectura que no tenga tantos tropiezos para ustedes. Así empieza entonces este discurso. Voy a hablar del hombre y el asunto que examino me indica que voy a hablar a los hombres. Mas no se proponen cuestiones semejantes cuando se teme honrar la verdad. Defenderé pues confiadamente la causa de la humanidad ante los sabios que me invitan y no quedaré descontento de mí mismo si consigo ser digno de mi objeto y de mis jueces. Considero en la especie humana dos clases de desigualdades. Una que yo llamo natural o física porque ha sido instituida por la naturaleza y que consiste en las diferencias de edad, de salud, de la fuerza del cuerpo y de las cualidades del espíritu o del alma. Otra que puede llamarse desigualdad moral o política porque depende de una especie de convención y porque ha sido establecida o al menos autorizada con el consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que algunos disfrutan en perjuicio de otros, como el ser más ricos, más respetados, más poderosos y hasta el hacerse obedecer. No puede preguntarse cuál es la fuente de la desigualdad natural, porque la respuesta se encontraría enunciada ya en la simple definición de la palabra. Menos aún puede buscarse si no habría algún enlace esencial entre una y otra desigualdad, pues esto equivaldría a preguntar, en otros términos, si los que mandan son necesariamente mejores que los que obedecen y si la fuerza del cuerpo, del espíritu, la sabiduría o la virtud se hallan siempre en los mismos individuos en proporción con su poder o su riqueza. Cuestión propia quizás para ser discutida entre esclavos en presencia de sus amos, pero que no conviene a hombres razonables y libres que buscan la verdad. Yo por ahí les cambio las palabras porque me gusta más otra traducción que yo tengo ahí, pero también para que se entienda mejor. ¿De qué se trata, pues, exactamente en este discurso? Presten atención a esto porque el tipo acá nos dice muy sintéticamente de qué es lo que pretende, digamos. De señalar en el progreso de las cosas el momento en que, sucediendo el derecho a la violencia,
la naturaleza, falta una L, la naturaleza quedó sometida a la ley, de explicar por qué encadenamiento de prodigios pudo el fuerte decidirse a servir al débil y el pueblo a comprar un reposo quimérico al precio de una felicidad real. Todos los filósofos que han examinado los fundamentos de la sociedad han comprendido la necesidad de retrotraer la investigación al estado de naturaleza, ¿no? Que es este estado que dijimos que sería la naturaleza humana antes de cualquier tipo de organización social o política. Pero ninguno de ellos, dice Rousseau, ninguno de los filósofos que pretendió retrotraer su investigación al estado de naturaleza, ninguno de ellos ha llegado hasta ahí. Unos no han titubeado en suponer en el hombre en tal estado la noción de justo e injusto, sin cuidarse de probar que pudiera haber existido esa noción, ni aun que lo fuera útil. Otros han hablado del derecho natural que tiene cada cual de conservar lo que le pertenece, sin explicar qué entendían por pertenecer. Ese es John Locke, filósofo del siglo XVII, que cuando habla del estado de naturaleza coloca la propiedad privada ya como parte de la naturaleza humana. Ahí le está pegando a ese. Acá le está pegando a varios de los llamados contractualistas sin nombrarlos. Otros, dice Rousseau, atribuyendo primero al más fuerte la autoridad sobre el más débil, han hecho nacer enseguida el gobierno sin pensar en el tiempo que debió transcurrir antes de que el sentido de las palabras autoridad y gobierno pudiera existir entre los hombres. Todos, en fin, hablando sin cesar de necesidad, de codicia, de opresión, de deseo y de orgullo, presten atención a esto, han transferido al estado de naturaleza ideas tomadas de la sociedad. Hablaban del hombre salvaje, pero describían al hombre civil. No ha despuntado, dice allí, no ha aparecido, podríamos decir nosotros, todavía en el espíritu de la mayor parte de nuestros filósofos la duda de que hubiera existido el estado natural, cuando es evidente por la lectura de los libros sagrados que el primer hombre, habiendo recibido directamente de Dios reglas y entendimiento, no se hallaba por consiguiente en ese estado y que concediéndose a las escrituras de Moisés la fe que les debe todo filósofo cristiano, debe negarse que aún antes del diluvio se hayan encontrado nunca los hombres en el puro estado natural, a menos que no hubiesen recaído en él, paradoja muy difícil de defender y completamente imposible de probar. Esto que ya hemos visto cuando veíamos el prefacio del texto, si ustedes recuerdan, donde Rousseau nos decía, yo voy a intentar hablar de un estado que probablemente no existió nunca. Probablemente nunca existió, ni siquiera 6.000 años atrás. Entonces, de todos modos, acuérdense, la clase pasada vimos cuál era para este pensador el sentido de hablar con precisión de ese estado, de formarse, como vimos la clase pasada, nociones justas. Nociones justas no quiere decir comprobables con precisión científicamente, sino justas en el sentido de que nos permitan pensar algo de una manera más compleja, más sofisticada, para que no pueda venir rápidamente cualquiera y con cualquier tipo de discurso a decirnos esto es la naturaleza humana y nosotros como unos tontos diciendo sí, tenés razón, ¿no? Cuando Rousseau piensa nociones justas, piensa nociones sólidas o al menos inteligentes, ¿no? que podamos utilizar para discutir, ¿no? Bueno, dice, en la línea con lo que les decía recién, empecemos pues por rechazar todos los hechos dado que no se relacionan con la cuestión. Presten atención.
no hay que tomar por verdades históricas las investigaciones que puedan emprenderse sobre este asunto. De vuelta insiste Rousseau con esto. Sino solamente por razonamientos hipotéticos y condicionales, más adecuados para esclarecer la naturaleza de las cosas que para demostrar su verdadero origen y parecidos a los que hacen a diario nuestros físicos sobre la formación del mundo, ¿no? Algo de tipo especulativo. Lo habla de esclarecer la naturaleza de las cosas. Sí, perdón. No entendí mucho esa oración larga, Fer. La Se última, me, sí, me confundí la primera cuando dice no hay que tomar por verdades históricas las investigaciones que puedan emprenderse sobre este producto, sino solamente por razonamientos hipotéticos. tiene que ver con lo que les decía recién, Martí, con que para este autor no existe la posibilidad de obtener un conocimiento científico de ese estado de naturaleza. No existe la manera de recrear, por ejemplo, una situación de laboratorio, cómo sería la naturaleza humana antes de la política o antes de la sociedad. Lo que nosotros conocemos es la naturaleza humana cuando se levantan momentáneamente esas barreras, lo que pasó aquí en Córdoba en el 2013. No hay policía por 48 horas, no hay Estado en cierto sentido. Bueno, eh, lo que Rousseau nos está diciendo es, eso no es una situación de laboratorio para conocer la naturaleza humana. Eso es una buena situación de laboratorio para conocer a la sociedad humana, no a la naturaleza humana, a la cultura humana, porque en Ah, realidad lo que nos muestra esa situación, que aquí lamentablemente no fue de laboratorio, fue un conflicto político entre la policía y el gobernador. Eh, lo que nos muestra es qué clase de seres humanos ha configurado nuestra cultura o nuestra sociedad, que ante la menor ausencia del poder policial son capaces de hacerse entre sí las cosas que se hicieron durante esas horas, lo que vimos en el documental. Eh, Fer, sí, sí, Guada. pero ¿existe la naturaleza humana de por sí? Esa es la pregunta que todo el tiempo está sobrevolándonos a nosotros como un buitre, digamos, el buitre filosófico es ese. Y en realidad, Claro, porque, Rousseau, o sea, yo no creo que haya, o sea, porque la naturaleza humana estaría diciendo como que son rasgos que todas las personas tenemos, digamos, ¿o no? No claro, creo que todas las personas, o sea, todas las personas somos distintas, uh-huh. entonces no creo que haya algo que sí o sí tengamos todas. Lo que pasa es que ahí habría que hacer varias distinciones, Guada. Por un lado, yo les tengo Ujú. que devolver necesariamente la pregunta a ustedes. Y de hecho esa puede ser una pregunta que oriente, por ejemplo, un diálogo entre Hobbes y Rousseau. ¿Qué diría Hobbes acerca de si existe o no existe la naturaleza humana? Por ejemplo, Hobbes, ¿qué diría? lo que yo noté es que acá Rousseau como que habla esa naturaleza humana, o sea, de lo que todos tenemos que es de distintas edades, distintas razas, creo que nombraba eso antes, y que a mí me hizo ruido porque Hobbes habla de como una naturaleza humana como más relacionada con lo que después dice Rousseau, como todo eso de lo social, eh, y Hobbes dice como que es natural, son naturales esas cosas, y como que en realidad Rousseau dice lo único natural son las edades, que eso siempre nos va a, a separar porque, bueno, es así, crecemos así. Sí, de todos modos, fíjate la pregunta que hacía recién Wada. Todas las personas somos distintas, tenemos rasgos distintos. Sin embargo, hay algo que les interesa siempre o les interesó durante mucho tiempo a los filósofos, que es buscar rasgos comunes. Eh, y en parte buscar rasgos comunes porque tenemos leyes comunes, ¿no? Si bien todas las personas podemos ser distintas,
hay ciertos principios que los consideramos como básicos. Entonces esos principios que los consideramos como básicos se deberían asentar en ciertos rasgos compartidos. ¿Por qué un filósofo como John Locke, que les nombré recién, hizo tanto esfuerzo para colocar la propiedad privada en el estado de naturaleza? Porque a él le parecía que el Estado con mayúscula, la sociedad política, las leyes establecidas por una sociedad política, lo que tenían que hacer era garantizar o estabilizar ese derecho, el derecho de propiedad, por ejemplo. Entonces, ahí, por más que tengas rasgos distintos y que haya una gran diversidad entre las personas, la cuestión de la propiedad parece ser una cuestión transversal a todas las sociedades occidentales, al menos. Entonces, ahí vos tenés un rasgo, pero ese rasgo se asienta en algo propio de la naturaleza humana. ¿Somos por naturaleza seres posesivos? Esa es una pregunta que para Rousseau lo más urgente es poder abrirla como pregunta, porque él lo que encuentra es que sus antepasados filósofos del siglo anterior, del siglo XVII, como John Locke o como Thomas Hobbes, dieron por hecho esas características, ¿no? Hobbes estableció que había una naturaleza humana y que esa naturaleza humana era egoísta, individualista, posesiva. Y hasta el día de hoy, si vos, Guada, escuchás a un economista en la televisión, un economista que se encuentre alejado de toda variedad de populismo, vas a encontrar que el economista te habla de la naturaleza humana como si fuera algo dado, y te habla de las expectativas, de los temores, de los deseos humanos como si fueran algo dado y científicamente comprobado. Es más, te hablan de las ciencias económicas como si fueran ciencias exactas, no como si fueran ciencias sociales, digamos, ¿no? Ahí hay toda una discusión también. Las ciencias económicas son ciencias exactas, están más cerca de la matemática o de la sociología o de la psicología de masas. Cuando yo les hablé a ustedes de las profecías de autorrealización, a propósito les trajo un ejemplo de economía, que es el fenómeno de la hiperinflación. Ese fenómeno se produce en función de deseos, de expectativas, de miedos, de esperanzas, digamos. Y ahí, ¿cómo entendemos nosotros si hay o no hay una naturaleza humana y cuáles son sus características? Lo que nos está diciendo Rousseau es que eso repercute de una manera muy real sobre lo que efectivamente van a ser nuestras sociedades. Por eso, él insiste. Con esto trato de responder lo que vos preguntabas, Guada. ¿Hay o no hay naturaleza humana? Bueno, Rousseau está queriendo que nosotros abramos esa pregunta porque para él esa pregunta en el siglo anterior a él se cerró. Y es lo que nos está diciendo ahora. Todos los que hablaban de naturaleza humana, en realidad lo que hicieron fue describir al hombre social, no al hombre natural. ¿Y cómo hicieron? Y describieron al hombre social sin ropa. O en términos legales describieron al hombre social sin leyes, que es lo que, por eso les decía, la situación indeseada de laboratorio que ocurrió acá en Córdoba no nos mostró la naturaleza humana, nos mostró la cultura humana, la sociedad humana sin policía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando nos levantan la reja? Eso nos mostró, pero no nos mostró cómo éramos nosotros antes de la existencia de la reja. Si tu pregunta, Guada, es si existe eso, el cómo somos nosotros antes de la reja, antes de cualquier tipo de sistema, entre comillas, Rousseau te dice que no importa. Ese es el tema. Rousseau te diría, mirá, Guada, no importa si existe o no existe la naturaleza humana.
Pero sí importa, esto es lo paradójico, sí importa discutir sobre esa naturaleza. Yo voy a decir, ¿cómo? No importa si existe, pero importa discutir. Y porque lo que vos discutís es una representación de la naturaleza humana. Entonces la naturaleza humana, que exista o no exista, no, verdaderamente no tiene importancia. Sí importa cuál de esas representaciones se convierte, para decirlo en términos de un autor que calculo que ustedes están leyendo con Carolina, de Gramsci, cuál de esas representaciones se convierte en hegemónica. O sea, cuál de esas representaciones de la naturaleza humana es creída y sostenida por la mayor cantidad de personas. Si la mayor cantidad de personas cree y sostiene que la naturaleza humana es individualista, posesiva, egoísta, salvaje y cruel, pues bueno, vayamos a comprar ya un sistema de alarma o un alambre electrificado. Si esa es la naturaleza humana, atrincherémonos en nuestros hogares y recemos porque nadie salte la tapia a buscar la pelota. Recemos por él, porque si salta la tapia a buscar la pelota vamos a acribillar con una UCI en cada mano, ¿no? Como en las películas de los 80. Bueno, ahí, ¿qué te diría Rousseau? ¿Importaba para ese niño que saltó la tapia a buscar una pelota y terminó acribillado por un vecino asustado? ¿Importaba si existía o no existía naturaleza humana? Por supuesto que no. ¿Qué importaba? Y lo que importaba era qué representación tenía en su cabecita, qué representación de la naturaleza tenía en su cabecita ese vecino, ¿no? ¿Por qué? Y porque mirá qué material y qué contundente el resultado diferencial de tener una u otra representación, ¿no? Si ese viejito hubiera ido al Mantovani, probablemente tendría otra representación de la naturaleza humana, y cuando un pibito salta a la tapia a buscar la pelota, no lo acribilla con dos ametralladoras semiautomáticas. Pero si ese vecino por ahí fue a otro cole, o sus amigos influyeron mucho en él, o la mesa familiar, o miró mucho ciertos canales de televisión, olvídate, las tiene abajo de la almohada esas dos pequeñas y graciosas ametralladoras. Entonces, bueno, ahí existe Claro, pero Rousseau te diría, eso, ¿qué me importa si existe? ¿No? claro, pero igualmente como que estamos hablando de que el, no sé cómo explicarlo, como que a los valores eh, de por qué le importó tanto, digamos, cuando el pibito saltó la tapia, es como que no están dados de naturaleza, los fue formando, como vos decís, o sea, depende del cole, de dónde fue, de qué canales ve, de todo. Seguro, seguro. Sin duda. Por eso, para Rousseau, la tarea de la filosofía es discutir y pelearse allí donde se les da forma, una forma más o menos prolija a esas representaciones. Por eso, una importantísima apuesta para Rousseau de la política es la educación. Bueno, para los griegos ustedes también vieron que la principal apuesta era esa. Como ustedes leyeron El mito de la caverna, el primer renglón decía: te pido que consideres nuestra educación, nuestra falta de educación en relación con una experiencia como esta. Para los griegos, fíjense, del siglo V, que inventaron la democracia, la principal apuesta, la madre de todas las batallas era la educación de los jóvenes. Para los revolucionarios franceses también. De hecho, recién luego de la Revolución Francesa aparece el primer rudimento, la primera forma primitiva de educación pública. No existía la educación pública hasta antes de la Revolución Francesa.
Luego de la Revolución Francesa, una de las apuestas, digamos, de esta modificación del tablero en el que vamos a jugar como sociedades, se coloca allí. Y bueno, el más conocido de todos es el Liceo Condorcet, que es el que fue a visitar Sarmiento, nuestro Sarmiento, fue a conocer el Liceo Condorcet para hacerse una idea de educación pública también, ¿no? Y trajo maestras norteamericanas, ¿no? De lugar donde se había producido la revolución antes que en Francia, ¿no? 1776 tienen la Revolución Americana, 1789 la francesa. Sarmiento fue a ver cómo estaba organizado el Liceo Condorcet, mandó a traer maestras de Norteamérica y empezó a pensar, bueno, si queremos ser una nación moderna tenemos que tener una educación. La apuesta de la educación tiene que ver con eso, con formar ciudadanía. Y ahí, por eso se juega mucho, digamos, hay mucho en juego en la escuela, mucho en juego en la escuela. Por eso yo les decía, el texto este que estamos leyendo no solo es el primer texto de la tradición romántica, podríamos decir, o el primer texto de la tradición de izquierda, sino que también es el primer texto de la escuela nueva, de la tradición de la escuela nueva, que es la que estamos nosotros sentados allí, ¿no? Pero te repito, Guada, lo que Rousseau te dice es lo que acabas de decir vos. Esa reacción de ese ciudadano, más asustado o menos asustado, no es algo natural, es algo cultural, es algo social. Pero en parte, es eso cultural o eso social trae ideas, representaciones sobre la naturaleza humana, ¿no? Porque este señor no lo conoce al pibito que saltó la tapia, pero asume que por ser un ser humano, suponete que llega a verlo y ve que es morochito, ve que tiene ciertas características que también han sido identificadas por ciertos discursos como características negativas o características peligrosas. Es todo representación lo que está jugándose ahí. Todo es representación. Todo es fantasmagórico, si se quiere. En el fondo, no importa la naturaleza humana y en el fondo tampoco importa ese pibito real. Ese pibito real quedó totalmente bajo la sábana del fantasma social, digamos. No importa quién era ese pibito. Para ese vecino asustado es un fantasma. Le dispara el fantasma, no le dispara al pibito. Pero se muere el pibito. Ese es el problema. El que queda tirado en el piso es el pibito, digamos, no el fantasma. El fantasma goza de muy buena salud, ¿no? Ese es el asunto, digamos, ¿no? Tiene que ver, perdón, cuando pregunto, Fer, con lo que vimos con Ceci el año pasado, creo yo, con lo performativo del lenguaje y de los discursos. Yo creo que Rousseau insiste tanto en la idea de descubrir o de pensar la naturaleza humana como búsqueda de nuestra identidad y cómo nos definimos a nosotros mismos y cómo eso condiciona la realidad y la forma en la que la percibimos. O sea, condiciona totalmente cómo vamos a actuar. Entonces, por más de que descrea de la idea de que haya existido o que pueda existir un estado de naturaleza puro, busca que nos definamos a nosotros mismos o digamos básicamente qué creemos que somos o qué rasgos nos identifican esencialmente, porque eso condiciona totalmente la forma en la que interactuamos entre nosotros y que percibimos al universo. Entonces, yo creo, Guada, que cuando coincidís en ese sentido con Rousseau, porque está, o sea, estoy diciendo que no existe como tal una naturaleza, sino que todo, absolutamente todo lo que pensamos son construcciones
morales o racionales que nosotros hemos ido, o sea, que son resultados de procesos históricos. Entonces, el mismo hecho de que estemos pensando, eh, o sea, el concepto de naturaleza humana, o que lo estemos pensando en términos binarios, o todo está totalmente condicionado por la historia que cargamos con nosotros, y, y no creo que sea posible deshacernos de esto que nos hace seres racionales, o sea, toda la carga moral y histórica que llevamos encima. Entonces, el hecho de definirnos como especie y aquello que es esencial dentro de nosotros es puramente con el objetivo de, no sé, orientar cómo vamos a actuar como raza, me parece, no sé, como especie, me corrijo. Sí, sin duda. Sí, y está bueno que elijas, Meli, la palabra orientar, porque de hecho es la palabra que define el acto educativo, digamos. La idea de la educación es esa. Entonces, está claro justamente que no se trata, para responder también a lo que preguntó Martina, está claro que aquí no hay posibilidad, esto es lo que está tratando de decir Rousseau, aquí no hay posibilidad de un conocimiento propiamente científico de esa naturaleza, ni hablar de un conocimiento empírico o fáctico, digamos, no hay posibilidad de recrear esa situación previa a lo social. Lo único con lo que contamos a mano son hombres y mujeres que se han formado en una determinada sociedad, en una determinada cultura, y colocarlos en situaciones de laboratorio muchas veces tiende a falsear los resultados porque no son situaciones que obedezcan a lo que realmente sería un hombre o una mujer antes de cualquier tipo de sociedad o cultura. ¿Te fui bien? Sí, bien. Bueno, entonces, para volver al comienzo, que fue la pregunta que hizo Martina, y yo me ayudo con esto último que acaba de decir Melina, y también pasando por lo que decía Guadalupe. No se trata aquí de un conocimiento histórico, sino de razonamientos hipotéticos. Esto dice literalmente allí Rousseau. Se trata de esclarecer la naturaleza de las cosas, pero esclarecer la naturaleza de las cosas significa, piénsenlo más en el sentido de especular, en el sentido de pensar, y no en el sentido de llegar a una claridad objetiva, indiscutible. A Rousseau, de hecho, no le interesa en este caso lo objetivo y lo indiscutible, sino que le interesa lo subjetivo, que no equivale a lo personal. Lo subjetivo es la clase de sujetos que nuestra sociedad produce, como decía Michel Foucault, el tipo de subjetivación, ¿no? Nuestras sociedades son máquinas de producir sujetos. Bueno, ¿qué clase de sujetos producimos? Bueno, cuando se retira la policía, ves qué clase de sujetos producimos. Pero esos son los sujetos que produjo nuestra sociedad, no son hombres y mujeres en estado de naturaleza. Eso en parte nos está tratando de decir Rousseau, cuando unas frases más arriba dice, hablaban del hombre natural y en realidad estaban describiendo al hombre civil. Transferían, estos filósofos del siglo XVII, transferían desde la sociedad un montón de pasiones y vicios que no sabemos si estaban en la naturaleza humana, pero sí sabemos el daño que produce la representación de colocarlos en la naturaleza humana. Lo que les acabo de explicar, la diferencia entre la vida y la muerte de ese pibito que salta a la tapia. Ese pibito que salta a la tapia es el pibito que fue sometido a juicio en la película 12 Angry Men, digamos. Es el pibito morocho del barrio bajo que tuvo una vida difícil y que está siendo sometido a juicio, y que si no fuera por el hombre de traje blanco,
sucesos se convierten en peanut butter, digamos. Es ese pibe el pibe del que estamos hablando. Siempre estamos hablando de un pibito, ¿no? Porque además sumen 2 más 2. Qué cosa, ¿no? Que nuestras sociedades siempre tienen como enemigo público número 1 a sujetos desfavorecidos de entre 14 y 18 años. Qué cosa, ¿no? Eso creo que atraviesa, digamos, los distintos temas que estamos viendo, y a mí me parece puntualmente interesante verlo con ustedes, porque ustedes son seres de 18 años, digamos. Entonces, no encuentro interlocutoras más a propósito para discutir estas cosas. Así que bueno, no sé, Martina, no sé, Wada, si hemos avanzado en lo que ustedes preguntaban o si nos hemos perdido un cacho más. Sí les digo que se va a aclarar un poco más con lo que les dije hace un rato, con las próximas páginas que leamos, donde aparece puntualmente el nombre de Hobbes y donde aparece la discusión directa entre ellos, digamos. Pero no sé si hay algo que haga falta que le demos otra vueltita o alguna aclaración. Marti, Wada, algo que... No, por lo menos lo que yo me refería con lo que decía antes es que por ahí esta naturaleza que plantea Rousseau no me parece tan loca o no sé cómo decirlo. Es como que él habla de como que es natural y física y no se puede explicar porque es así. Es la edad, la salud, fuerzas del cuerpo. Por ahí la de Hobbes sí me parece que puede tener más explicaciones, que la acá dice que es como que esto de lo social, de la moral, que no lo llama como naturaleza, Rousseau, que nada, por ahí me gusta más cómo habla Rousseau esta naturaleza que la que habla Hobbes, porque siento que esta no depende de experiencias como que nombró antes eh, y cosas así. Bueno, de todos modos, Marti, acá estamos en la puerta de entrada del texto, y lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a leer ahora, avanza o profundiza un poco más en algo de lo que discutimos la clase pasada, que era algo que sí Rousseau coloca explícitamente en la naturaleza humana, y que es eso que en la clase pasada vimos como una repugnancia instintiva de ver sufrir a un semejante, ¿no? Que es casi lo contrario de lo que nos está intentando mostrar Hobbes, que es esta crueldad instintiva y esta preferencia constante y a cualquier precio de uno mismo por sobre todo el resto. Rousseau ya la clase pasada vimos que habla de una repugnancia a ver sufrir a un semejante, y ahora las páginas que yo les quiero leer avanzan sobre esa idea, y avanzan de una manera muy interesante, porque van a encontrar allí ustedes un desarrollo de esta idea romántica, que es la crítica a la razón, y van a encontrar algo que les dije la clase pasada, que es la crítica a los filósofos puntualmente, no solo a la razón, sino a esa clase particular de hombres que se dedican profesionalmente a la razón. Él es uno de ellos, digamos, pero justamente ahí radica, me parece, gran parte del interés de esta crítica, que es una profunda autocrítica, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, yo quiero avanzar hacia ahí. Lo que vamos a ver hoy propiamente es eso, es el romanticismo, lo que se conoce como el romanticismo de Rousseau, en estas dos fases, en lo que es la crítica a la razón y la colocación en un primer plano de este sentimiento natural de piedad por el resto, de empatía, de conmiseración, como ustedes quieran llamarlo. Pero bueno, avancemos un cachito más en la lectura. Les quiero que presten atención a cómo termina la presentación del discurso, porque también ahí aparece el romanticismo en el sentido de que todo lo bueno estaba antes,
y de pensar la historia como corrupción, la historia como una gran degeneración o una degradación, la cultura como una degradación. Los discursos románticos siempre colocan el bien en una edad de oro del pasado, en la infancia, si pensamos en la historia de cada uno de nosotros, en lo que nosotros somos antes de la pérdida de la inocencia. Los escritores románticos del siglo XIX situaban casi todas sus historias en la Edad Media, ¿no? En una época donde todavía había Dios, donde había fe, donde había... Pero quiero decir, el romanticismo siempre coloca el bien en el pasado. Y fíjense cómo termina esta primera parte del discurso. Dice: oh tú, hombre de cualquier país que seas, cualesquiera que sean tus opiniones, escucha. He aquí tu historia tal como he creído leerla, no en los libros de tus semejantes, que siempre mienten, sino en la naturaleza, que jamás miente. Todo lo que provenga de ella será verdadero, solo será falso lo que yo haya puesto de mi parte inadvertidamente. Los tiempos de los que voy a hablar están muy lejos ya. ¿Cuánto has cambiado? Por así decir, es la vida de tu especie. Fíjense que la Meli recién hablaba de la especie. Por así decir, es la vida de tu especie la que voy a describirte, según las cualidades que has recibido, que tu educación y tus costumbres han podido viciar, pero no han podido destruir. Hay, yo lo comprendo, una edad en la cual quisiera detenerse el hombre individual. Tú buscarás la edad en la que desearías que se hubiese detenido tu especie. Disgustado de tu estado presente por razones que anuncian a tu posteridad desdichada, de sazones mayores todavía, tal vez desearías poder retroceder. Este sentimiento debe servir de elogio de tus primeros antepasados, de crítica a tus contemporáneos y de espanto para aquellos que tengan la desgracia de vivir después que tú. ¿Ven? Elogio de los antepasados, crítica de los contemporáneos y el terror de los que vengan después. Ese es el romanticismo aplicado a la historia en un sentido muy claro, ¿no? Y esta idea de que así como cada uno quisiera que su vida se hubiera detenido en algún momento, para los tangueros son los 20 años, van a ver que siempre en el tango aparece esa idea de los 20 años, los 20 años. Él dice, vos podés buscar en qué momento desearías que tu especie se hubiera detenido. Lo vas a encontrar acá, dice, en este discurso. ¿Por qué? Porque él va a hacer esa descripción. Descripción, recuerden, entre comillas, porque es una fantasía, ¿no? Es una especulación. Pero recuerden, él considera que en esa especulación se juega toda la suerte de la sociedad, ¿no? Vamos directamente a lo que les decía hace un rato. Díganme qué palabra se ve primero que todo. Guardémonos. Guardémonos. Bien. ¿Quiere leer alguna de ustedes dos que recién habló? ¿Quieren leer alguna de ustedes dos? Y yo voy avanzando con la ruedita. ¿Se animan? Bueno, no sé. Dale. Guardémonos, pues, de confundir al hombre salvaje con lo que tenemos ante los ojos. La naturaleza trata a los animales abandonados a sus cuidados con una predilección que parece mostrar cuán celosa es de este derecho. El caballo, el gato, el toro y aún el asno mismo tienen la mayor parte una talla más alta y todos una constitución más robusta, más vigor, más fuerza y más valor en los bosques que en nuestras casas. Pierden la mitad de estas cualidades siendo domésticos y podría decirse que los cuidados que ponemos a tratarlos bien y alimentarnos no dan otro resultado que el de hacerlos degenerar. Así ocurre con el hombre mismo. Al convertirse en sociable y en esclavo, vuélvese débil, temeroso,
rastrero y su vida blanda y afeminado acaba de enervar a la vez su valor y su fuerza. Añadamos que entre la condición de salvaje y la doméstica, la diferencia de hombre a hombre debe ser mucho mayor que de bestia a bestia, pues habiendo sido el animal y el hombre igualmente tratados por la naturaleza, todas las comodidades que el hombre se proporcione de más sobre los animales que domestica son otras tantas causas particulares que hacen degenerar más sensiblemente. Ahí está Meli. ¿Vieron esto que les decía del romanticismo acá aplicado a la cultura? El hombre social, es el hombre domesticado, y el hombre domesticado, al igual que el animal domesticado, es un hombre más débil, es un hombre que, acá aparece la palabra degeneración 2 veces. Piensen que está hablando un lenguaje que coquetea con lo biológico, la degeneración en términos de la degeneración de los tejidos, digamos. Acá nos está diciendo el hombre que se vuelve sociable es un hombre que se vuelve débil, se vuelve dependiente, empieza a necesitar cosas que en realidad no necesita. Y van a ver que con esto vamos a llegar hasta el filósofo, el peor de todos los hombres, según Rousseau, ¿no? El mismo. Vamos a avanzar un poco más. ¿Alguien más que la releve a Melina y que siga leyendo? ¿Alguna voluntaria o voluntario? ¿Alguien que se anime, siga leyendo? Le voy a hacer leer un párrafo a cada uno. ¿Quién se ofrece? Acá hay gente que me parece que se ha ido a comprar el panche, ¿eh? Y me figuran en la lista y están haciendo la cola para pagar la cuota del lavarropa. Si querés leo yo, Fer, pero no puedo prender la cámara porque se me empieza a tildar todo y me empieza a andar más lento. No te preocupes, lee vos el párrafo que sigue y después le pido a alguien más. Ok. La desnudez, la falta de habitación y la carencia de todas esas cosas inútiles que tan necesarias creemos no constituyen, por consiguiente, una gran desdicha para esos primeros hombres ni un gran obstáculo para su conservación. Si no tienen la piel velluda, para nada la necesitan en los países cálidos, y en los climas fríos bien pronto saben apropiarse las de las fieras vencidas. Si solo tienen 2 pies para correr, poseen 2 brazos para atender a su defensa y a sus necesidades. Sus hijos, tal vez, andan tarde y penosamente, pero las madres los llevan con facilidad. Ventaja de que carecen las demás especies en las cuales la madre, cuando es perseguida, se ve obligada a dejar abandonados sus pequeñuelos o a seguir a su paso. En fin, a menos de suponer el concurso singular y fortuito de circunstancias de que hablaré más adelante y que podrían muy bien no haber ocurrido nunca, es claro, en todo caso, que el primero que hizo vestidos o construyó un alojamiento diose con ello cosas poco necesarias, puesto que hasta entonces se había pasado sin ellas, y no se comprende por qué no hubiera podido soportar, siendo el hombre el género de vida que llevaba desde su infancia. Dale un cachito más hasta donde dice europeos. Ese último párrafo y no te pido más. Dale. Solo, ocioso y cerca siempre del peligro. El hombre salvaje debe gustar de dormir y tener el sueño ligero como los animales, los cuales, como piensan poco, duermen, por así decir, todo el tiempo que no piensan. Siendo su propia conservación casi su único cuidado, las facultades que más debe ejercitar son las que tienen por principal objeto el ataque y la defensa, bien sea para dominar su presa, bien para guardarse de ser la presa de otro animal, y, por el contrario, aquellos órganos que solo se perfeccionan por la pereza y la sensualidad deben permanecer en un estado rudimentario que excluya toda suerte de delicadeza. Hallándose divididos en este punto sus sentidos, el gusto y el tacto serán de una extrema rudeza, la vista, el olfato y el oído de una extraordinaria agudeza. Tal es el estado animal en general y también, según el testimonio de los viajeros, el de los pueblos salvajes. No es, por tanto, de extrañar que los hotentotes del Cabo de Buena Esperanza descubran a simple vista los barcos en alta mar, desde tanta distancia como los holandeses con sus anteojos, ni que los salvajes de América descubrieran a los españoles olfateando sus huellas. Como hubiesen podido hacer los mejores perros,
ni que todas esas naciones bárbaras soporten sin molestia su desnudez, afinen su gusto a fuerza de pimienta y beban como agua los licores europeos. A propósito, te pedí, Marti, que termines de leer ese párrafo, porque te dije recién que él avanzaba en esta parte un poco más en la descripción de cómo es para él esa naturaleza humana. Todo el tiempo tenemos que recordar que él no cree que esto se pueda comprobar científicamente. Él todo el tiempo nos ha dejado claro que lo que está haciendo es discutir, ¿no? Es decir, mis antepasados filósofos propusieron esta imagen de naturaleza humana, yo propongo esta otra. Elijan ustedes. Lo que sí les puedo adelantar es que de lo que ustedes elijan se van a seguir muchas consecuencias para la vida social. Pero en el fondo, y yo como profe con ustedes quiero hacer eso. Yo les presento la mirada de Hobbes y les presento la de Rousseau. Después de presentarles esto, yo no les voy a decir, quiero que escriban un trabajo para que me muestren por qué Rousseau tiene razón. No, yo les voy a pedir, hagan ustedes un diálogo entre Hobbes y Rousseau. Y yo no sé lo que voy a recoger de allí, pero sepan ustedes que no tienen que decir allí lo que ustedes imaginen con sus fantasmas que yo quisiera escuchar, porque no hay algo así como lo que yo quisiera escuchar. Lo que yo quiero es verles a ustedes los rostros de gente que está pensando, nada más. ¿Quién tiene razón, Hobbes o Rousseau? No importa en este curso. De veras se los digo, no importa en este curso. Lo importante es que ustedes puedan reconstruir ese diálogo, hacer chocar esas dos espadas. Una cosa que decía Nietzsche, la verdad no es algo tranquilo, la verdad es una chispa que surge del choque entre dos espadas. Entonces, si no hay dos, si no hay una cosa y la otra, si hay un solo discurso, una sola mirada, no hay chispa. ¿Se entiende? Yo quiero que ustedes hagan chocar esas dos espadas, la de Hobbes y la de Rousseau. Les leo yo ahora. Vamos a dar un salto tremendo, y esto es lo último que leemos de la primera parte del texto. Salto muchas páginas. Quiero que me digan cuáles son las primeras palabras que ven allí ustedes. A ver, esperen que me quede quieto yo. Ahí. No saquemos la conclusión. Ok, bueno, les leo rápido. Esto es lo último que leemos hoy. Yo voy a leer de corrido, pero ustedes acuérdense de una cosa, yo no les estoy viendo, porque estoy viendo el texto. Así que si quieren interrumpir, abran su micrófono y digan para ahí y conversamos. ¿Ok? Dice Rousseau entonces, no saquemos la conclusión, como Hobbes, de que no teniendo ninguna idea de la bondad, el hombre es naturalmente malo, de que es vicioso porque no conoce la virtud, o que niega siempre a sus semejantes los servicios que cree no deberles. Que en virtud del derecho que se arroga sobre las cosas que necesita, se imagina insensatamente ser el propietario único del universo entero, ¿no? Fíjense lo que dice ahí. No nos imaginemos que es malo porque no conoce la bondad, o que es vicioso porque no conoce la virtud, o que se niega a ayudar a los otros porque no es un deber, o que por tener, porque efectivamente lo tiene antes de la sociedad, el derecho natural a todo, a lo que quiera, que porque tenga ese derecho se va a imaginar que es el dueño de todo el universo. No saquemos esa conclusión, dice Rousseau. Hobbes ha visto muy bien el defecto de todas las definiciones modernas del derecho natural, pero las consecuencias que deduce de la suya, de su propia noción del derecho natural, demuestran que la toma en un sentido que no es menos falso. Razonando sobre los principios que enuncia, este autor debería decir que, siendo el estado de naturaleza aquel en el que el cuidado de nuestra conservación es el menos perjudicial para la conservación de nuestros semejantes, este era, por consiguiente, el estado más propio para la paz
y el más conveniente para el género humano. Les recuerdo que hay palabras que yo las cambio, que las traigo de la traducción que yo me acuerdo, pero porque me parece que sirven más para comprender el texto. En vez de decir más a propósito, que es una forma muy antigua de hablar, está bien, no está mal dicho, pero entiendan ustedes que ahí dice más propio, digamos. Pues dice precisamente lo contrario. Hobbes, ¿no? Dice precisamente lo contrario, que no es el estado más conveniente para el género humano. ¿Por qué dice esto? Por haber hecho entrar Hobbes con gran desacierto en el cuidado de la conservación del hombre salvaje, o sea, en el principio de supervivencia, digamos. Dice Rousseau, Hobbes ha hecho entrar en ese principio de supervivencia la necesidad de satisfacer una multitud de pasiones que son producto de la sociedad y que han hecho necesarias las leyes, ¿no? La codicia, el envidia, el egoísmo, todo eso. Dice Hobbes que está en el hombre natural y Rousseau dice que es propio de la sociedad. El malo, dice, es un niño fuerte. Falta saber, no, esta idea de la inocencia que vimos con Hobbes, de que no podés acusar a la naturaleza. La naturaleza es la naturaleza. Falta saber si el hombre salvaje es un niño fuerte. Aunque ello se concediera, ¿qué se deduciría? Que si siendo fuerte este hombre dependía de los demás tanto como siendo débil, no hay ninguna clase de excesos a los que no se entregara, que pegaría a su madre cuando tardase demasiado en darle de mamar, que estrangularía a uno de sus pequeños hermanos cuando estuviese enojado, que mordería al otro en la pierna cuando fuese tropezado o molestado. Pero ser fuerte y dependiente son supuestos contradictorios en el estado natural. El hombre es débil cuando está sometido a la dependencia y es libre antes de ser fuerte. Hobbes no ha visto que la misma causa que impide a los salvajes el uso de la razón, como pretenden nuestros jurisconsultos, es la que les impide al mismo tiempo el abuso de sus facultades, como él mismo, como Hobbes pretende. De modo que podría decirse que los salvajes no son malos precisamente porque no saben qué cosa es ser buenos. Cuando dice esto del abuso de las facultades, Rousseau está pensando en esto que dice Hobbes, de que por más que haya un hombre más fuerte que el otro, se pueden juntar entre varios para hacerlo sonar. Eso, que es la intriga, la maquinación, la conspiración, digamos, para Rousseau es absurdo suponerlo en el hombre natural, porque no ha desarrollado la razón. Y cualquier forma de conspiración, según él, aunque sea esa tan básica para juntarse entre muchos para pegarle a otro, para él depende del desarrollo de la razón. Pero fíjense lo que dice acá, que es lo más fuerte. Los salvajes no son malos precisamente porque no saben qué cosa es ser buenos, toda vez que no es el desenvolvimiento de la razón ni el freno de la ley, sino la ignorancia del vicio y la calma de las pasiones lo que les impide hacer el mal. Y ahí hay una cita latina, tanto plus in illis profitit viciorum ignoratio quam inis cognitio virtutis, que eso sería, vayan leyéndolo conmigo y van a ver que es casi textual la traducción que yo les hago, no es muy elegante, pero para que lo entiendan bien. Tanto más en ellos es provechoso ignorar el vicio, la ignorancia del vicio, vitiorum ignoratio, que el conocimiento de la virtud. O sea, es más provechoso ignorar el vicio que conocer la virtud. Esto es otro elemento romántico. El conocimiento no nos hace buenos. Esto nos estaría diciendo Rousseau. Es algo que también había dicho el viejo Aristóteles en su Ética. Nosotros no estudiamos ética para saber sobre ética, dice Aristóteles. Estudiamos ética porque queremos ser buenos. Bueno, lo que dice Rousseau es que no se logra ser bueno a través del conocimiento. No pasa por el desarrollo de la razón. Eso es un condimento romántico. Que ustedes me dirán, ¿es contradictorio con su apuesta por la educación? No es contradictorio, sino que lo complejiza.
alguien está apostando por la educación, pero está apostando por una educación que en todo caso no supone que el otro es un recipiente vacío que hay que llenar de cosas, sino que supone que el otro es como una plantita o una flor que hay que cuidar y tratar de no estropear, lo que les dije en la clase pasada. Ahí ustedes tienen dos maneras muy distintas de entender eso que es la educación. En un caso se trata de moldear al otro, de llenarlo de contenidos al otro, y en el otro caso se trata de cuidarlo al otro, de pensar que el otro no es algo malvado que hay que mejorar, sino que el otro es algo con muchas buenas potencialidades que hay que saber hacer salir de ahí, que hay que saber explotar de ahí. Hay además, dice Rousseau, ya termino, otro principio que Hobbes no ha observado, el cual, habiéndole sido dado al hombre, presten atención porque esto se conecta con lo que vimos la clase pasada, al final de la clase pasada, habiéndole sido dado al hombre para suavizar en ciertas circunstancias la ferocidad de su amor propio o su deseo de conservación antes del nacimiento de este amor propio, modera esto que tiene el hombre en su naturaleza, modera el ardor que siente por su bienestar con una innata repugnancia a ver sufrir a sus semejantes. No creo que deba temer una contradicción, concediendo al hombre la única virtud natural que se ha visto obligado a reconocer el más furioso detractor de las virtudes humanas, que no es Hobbes, según Rousseau, sino otro tipo que se llama Mandeville, que escribió en esa época un texto que se llama La vida de las abejas. Déjenme saltar un poco. Déjenme saltar un poco acá abajo, si no, no voy a llegar y ya son las 20. Déjenme saltar un poco acá. Mandeville, el tipo que les nombré recién. Falta muy poquito y termino. Mandeville ha comprendido perfectamente que los hombres, con toda su moral, hubieran sido siempre unos monstruos si la naturaleza no les hubiese dado la piedad en apoyo de la razón. Pero no ha visto que de esta sola cualidad se derivan todas las virtudes sociales que pretende negar a los hombres. En efecto, ¿qué es la generosidad, la clemencia, la humanidad, sino la piedad aplicada a los débiles, a los culpables o a la especie humana en general? La benevolencia y la amistad misma son, bien miradas, productos de una constante piedad fijada en un objeto particular, pues desear que alguien no sufra, ¿qué es sino desear que sea feliz? Aun cuando fuera cierto que la conmiseración es solo un sentimiento que nos pone en lugar de quien sufre, la empatía, digamos, sentimiento oscuro y vivo en el salvaje, desarrollado pero débil en el hombre civilizado, ¿qué importaría esto a la verdad de lo que afirmo sino para darle más fuerza? En efecto, la conmiseración, o la empatía, les repito, será tanto más enérgica cuanto más íntimamente se identifique el animal espectador con el animal paciente o padeciente. Ahora bien, es evidente que esta identificación ha debido de ser infinitamente más estrecha en el estado de naturaleza que en el estado de razonamiento. Acá de vuelta el romanticismo, fíjense que opone estado de naturaleza directamente a la razón. Y presten atención porque acá viene la crítica del filósofo. Es la razón la que engendra el amor propio y la reflexión lo fortifica. Ella, la razón, repliega al hombre sobre sí mismo. Ella le aparta de todo lo que le molesta o le aflige. Es la filosofía quien le aísla. Por ella dice en secreto, a la vista de un hombre que sufre, muere si quieres, yo estoy seguro. Solo los peligros de la sociedad entera turban el sueño tranquilo del filósofo y le arrancan del lecho, ¿no? La lucha de clases, por ejemplo. Eso le preocupa al filósofo, pero que maten un tipo abajo de su ventana, dice Rousseau, eso, él puede sobreponerse a eso. Fíjense lo que dice, se puede degollar impunemente a un semejante suyo bajo sus ventanas. No tiene más que taparse los oídos y razonar un poco para impedir a la naturaleza que se subleva dentro de él identificarlo con aquel a quien asesina, a quien se asesina. El hombre salvaje,
carece de este admirable talento. Está siendo irónico, ¿no es cierto? Falto de razón y de prudencia, se le ve siempre entregarse aturdidamente al primer sentimiento de humanidad, ahí sobre ese artículo. En los motines, en las contiendas callejeras, acude el populacho y el hombre prudente se aparta. Es la canalla, son las mujeres del mercado quienes separan a los combatientes o impiden a la gente de bien su mutuo exterminio. No, la gente más ignorante, dice Rousseau, muchas veces es la que siente más empatía y la que no tiene que ver con haber leído muchos libros, ¿no? El ser bueno. Esto está diciendo Rousseau. El filósofo, el hombre que medita, dice, es un animal depravado. Nietzsche va a decir literalmente lo mismo. Va a decir, es un animal enfermo. Nietzsche va a decir, el filósofo es un animal enfermo. Es interesante que sea un filósofo el que nos diga esto, ¿no? Y eso es lo que les dije ya hace un tiempo. Capaz que no hay nada más interesante que toda la antifilosofía que hay dentro de la filosofía. Que este tipo nos está diciendo que el filósofo es el peor de los seres humanos, el más alejado de sus semejantes, alejado del pueblo, está diciendo, ¿no? El pueblo, la plebe, la gente humilde, dice, esos son los que van a separar a los que se pelean. El filósofo se aparta, ¿no? Mientras a él no lo toquen, mientras a él no le hagan daño. Es durísimo lo que está diciendo, pero está hablando de él mismo. Él mismo era un tipo que salía a caminar y se apartaba, era hipocondríaco. ¿Eso qué es lo que nos prueba? Que las ideas, afortunadamente, muchas veces están a salvo de los imperfectos seres que las sostenemos, ¿no? Las ideas tienen un poder que atraviesa cualquier posible defecto o tara que tengamos los que las traficamos, digamos. Eso es muy interesante. No hay que identificar inmediatamente a las ideas con las personas, ¿no? Por suerte muchas veces las ideas trascienden a las personas. Las personas somos seres mayormente asustados todo el tiempo, así que conviene prestar atención a las ideas, ¿no? Fíjense cómo termina esto y ya les dejo libres. Es por tanto perfectamente cierto que la piedad es un sentimiento natural que, moderando en cada individuo su amor a sí mismo, concurre a la mutua conservación de la especie. Ella, la piedad natural, nos impulsa sin previa reflexión al socorro de aquellos a quienes vemos sufrir. Ella sustituye en el estado natural a las leyes, a las costumbres y a la virtud, con la ventaja de que nadie se siente tentado de desobedecer su dulce voz. Ella disuadirá a un salvaje fuerte de quitar a una débil criatura o a un viejo achacoso el alimento que han adquirido penosamente, si espera hallar el suyo en otra parte. Ella inspira a todos los hombres, en lugar de la sublime máxima de justicia razonada, pórtate con los demás como quieres que se porten contigo, esta otra de bondad natural, acaso menos perfecta, pero mucho más útil que la anterior, y más sencilla, ¿no? Fíjense lo que dice, haz tu bien con el menor daño posible para otro. O, más sencillo todavía, no hagas daño. O no hagas tanto daño, ¿no? En vez de ponerte a ver, hacé a los otros lo que vos quieras que te hagan y si lo que vos hacés después te va a volver. No, todo eso es la razón, dice Rousseau. No hagas daño, ¿no? No hagas daño. O intentá hacer el menor daño posible. Fíjense qué sencillísimo que es eso, y Rousseau dice, la que nos dice eso es la naturaleza, que hay que tener los oídos muy tapados para no oír esa vocecita, ¿no? Cuando Rousseau nos habla de naturaleza humana, nos está diciendo, esa es la naturaleza humana, esa vocecita que ahí adentro dice, no hagas daño, no hagas tanto daño, esa vocecita, dice Rousseau, está en todo el mundo. Tengamos la diferencia de rasgos que tengamos, seamos lo que seamos, esa vocecita chiquitita, dice Rousseau, eso es lo que yo creo, va a decir él, que es la naturaleza humana, que es parte de la naturaleza humana. ¿Es así en la realidad? No lo sé. Me interesa proponer que sí. Me interesa agregar esto, ¿no?, a la discusión. Eso es lo que nos está diciendo el tipo. Escuchen una cosa, ya abusé demasiado de su tiempo. Les pido mil disculpas porque me he pasado del tiempo
y veo que ustedes no se han ido, así que les pido disculpas por retenerles hasta esta hora. Está bien, Fer. No pasa nada, Fer. Gracias, jóvenes. Escúchenme bien, la clase que viene vamos a empezar a leer la segunda parte y ahí vamos a encontrar el corazón del texto. Vayan pensando esto que les dije, cuáles son las dos posibles tareas, les doy tiempo para que vayan eligiendo. Y bueno, como siempre les digo, cuídense mucho, no hagan Fer, de panqueques humanos, traten de cuidar a sus viejos, a la gente más débil que les rodea. Sí, Bianca, decime. ¿estos textos están subidos al portal o no? Sí. A ver. Está el de Hobbes, está el de Rousseau y está el de Simone de Beauvoir que queda para más adelante. Y acuérdense una cosa que dijo Martina hace un tiempo, que yo le di un lugarcito a la posibilidad de que veamos un texto de Nietzsche. A mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, puede ser que lo veamos antes de Simone de Beauvoir o después de Simone de Beauvoir. Es un texto que engancharía muy bien con este de Rousseau. Es lo único que les adelanto como promoción así. Que pueda andar bien con este. Si quieren que lo metamos como un intermedio, pueda andar bien. Si no hay ninguna duda o nada así en especial para ahora, lo que les dije recién. Cuídense mucho y estén bien. Eso. Dale, Fer, vos igual. Dale, Fer. Gracias, Fer. Dale, chau, Fer. Chao, Nos vemos. Chao, Fer, nos vemos. Chao, Fer. Fer. Chau, Fer. Suerte. Chau, Fer. Chao, joven.